Hola a toda la comunidad de la Escuela de Música.net, a todas las alumnas y los alumnos. Seguimos con el curso de verano que ya está a punto de tocar a su fin y daremos paso a otros contenidos dentro de la Escuela de Música que nunca para, verano, invierno, otoño, da igual. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema muy particular, muy especial, y en el cual esta herramienta de las partituras en vídeo que estamos estudiando este año es realmente muy útil. Es increíble lo que se puede llegar a hacer cuando dispones de estas partituras en vídeo. Estamos entonces en la sesión número 17. Todavía haremos otra sesión para concluir este verano, que será en directo. Y entonces vamos a ver hoy la partitura sinfónica. Así que un tipo de partitura muy concreto y que gracias a la herramienta de partituras en vídeo podemos analizar con mucho detalle algo tan extremadamente complejo como es una composición sinfónica. Una partitura sinfónica o una composición sinfónica es lo que hace la orquesta sinfónica. Entonces vamos a ver qué es una orquesta sinfónica. Si queremos saber eso es muy fácil, nos vamos a internet y buscamos qué es una orquesta sinfónica en Wikipedia, por ejemplo, o en muchos sitios. Podéis preguntar a la inteligencia artificial también, que os va a dar muchas pistas. En este caso nos hemos metido en Wikipedia y nos dice lo siguiente. La orquesta sinfónica u orquesta filarmónica es aquella orquesta que tiene instrumentos sinfónicos como los de viento, madera, viento de hierro, viento de metal, más bien, está mal traducido, percusión y cuerda. Una orquesta sinfónica tiene generalmente más de 290 músicos en su lista. Solo en 2 casos llega a tener más de 100, pero el número de músicos empleados en una interpretación particular puede variar según la obra que va a ser ejecutada. El vocablo orquesta se deriva de un término latino que se usaba para nombrar a la zona frente al escenario destinada al coro y significa lugar para bailar. Bien, entonces deducimos de esta definición que no está muy bien. Yo la veo como que la han traducido de algún sitio y no ha quedado muy clara. Eso de los instrumentos, viento de hierro, eso no existe. Se dice instrumentos viento metal, ¿de acuerdo? Metal. Y viento madera, percusión y cuerda. Efectivamente, hay varias familias. En todo caso, lo que nos damos cuenta es que la orquesta sinfónica es una orquesta muy grande. Tiene muchos instrumentos. Esto de los 290 no sé muy bien. Pero vamos, puede variar mucho desde a lo mejor 20 o 30 músicos hasta 100 o 200 dependiendo. Porque no siempre vamos a tener, no todos los instrumentos van a tocar cosas diferentes. Hay instrumentos que se van a repetir, es decir, que vamos a tener violines o violas o violonchelos que tocan lo mismo, ¿vale? Están como reforzando, ¿no? Duplicando para que la orquesta tenga más sonoridad. Pero sí que es cierto que es una orquesta muy grande y por tanto las composiciones sinfónicas van a utilizar partituras muy complejas, muy grandes, donde todo tiene que encajar. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Esto sería una orquesta sinfónica, una partitura de orquesta sinfónica, donde aparece en una línea tras otra, porque están todas reunidas en un solo sistema. Reunir las líneas de pentagramas en sistemas, como una línea se llama sistemas, ¿no? Aquí tenemos un sistema que tiene un montón
de instrumentos que suenan al mismo tiempo. Y entonces podemos ver qué instrumento hace qué en cada uno de los compases. Esto lo vamos a ver con más detenimiento ahora. Entonces la pieza que vamos a trabajar va a ser pues una orquesta, una pieza sinfónica. A ver si la encuentro, que no la encuentro. Aquí la tenemos, ¿vale? Quinta Sinfonía de Beethoven, conocida como Sinfonía del Destino. Entonces aquí tenemos la tenemos en vídeo, o sea, tenemos el sonido de la orquesta que vamos a oír y al mismo tiempo vamos a ver la partitura, que es lo que estaría viendo el director de orquesta. Vamos a hacer una breve escucha, no la vamos a escuchar entera, sino pues 2-3 páginas para ver un poco de momento y luego ya iremos analizando con más cuidado. Empezamos. Por cierto, que nada más oír esos 2 primeros compases ya sabemos de qué se trata, ¿vale? Porque es una de las obras más conocidas del repertorio sinfónico y en general. Y entonces solo con oír esto dice, eso es Beethoven, Quinta Sinfonía. Aunque no sepas si es Beethoven, te suena. Dicen que el nombre de la Sinfonía del Destino viene de que ese ti-ti-ti-ta sería como el destino llamando a la puerta, ¿no? Dando 4 golpes, ta-ta-ta-tan, ¿vale? Como una señal. Esto es una historia que he oído, pero tampoco puedo decir si es cierta o no. Pero sí que se conoce como Sinfonía del Destino. Bien, pues vamos a volver a oírla y escuchamos algunos compases. ¿De acuerdo? Quito mi cámara y empezamos. Bien, pues ya nos hemos ido dando un poco cuenta de qué es una partitura sinfónica, lo que estamos viendo, y su correspondencia con la música que estamos oyendo. Entonces, obviamente, seguramente desde el primer compás ya nos hemos perdido, porque es muy difícil. Yo no puedo seguir una partitura sinfónica si no me la estudio primero, porque eso es una de las cosas particulares. Tenemos que ver compás a compás qué es lo que hay y que para luego sobre la pantalla, con paciencia, pues iremos identificando cada uno de los elementos sonoros que estamos oyendo, ¿no? También vemos que hay partes de silencio, porque no todos los instrumentos tocan al mismo tiempo. Vemos que hay muchas partes de silencios. Aquí, por ejemplo, vemos arriba a la izquierda, todo eso está en silencio, lo que está sonando es lo que está abajo, ¿vale? Aquí vemos que hay una parte donde toca todo el mundo, entonces toda esa parte está llena de notas, etcétera. Poquito a poco, pues podemos ir identificando, ¿no? En la partitura. Nos va a llevar tiempo, si nos interesa mucho. Es muy fascinante, es muy interesante, pero va a ser un trabajo que va a ser al que tenemos que dedicarle tiempo y analizar muy poquito. Entonces, características. Entonces ya hemos visto lo que es una partitura, una orquesta sinfónica. Hay más tipos de orquestas, porque por ejemplo podemos tener una ópera. En la ópera, aparte de esta orquesta sinfónica, va a haber un coro que canta.
También podemos tener una parte de teatral en la ópera, en la cual pues la gente en el escenario se desplaza y llevan diferentes trajes, etcétera, ¿no? Tenemos también música sinfónica más modesta, donde a lo mejor solo hay cuerdas, ¿no? Solo tenemos violines, violas, violonchelos, contrabajos. Así que hay muchos tipos, ¿no?, de composiciones. Y vamos a ver concretamente esta qué es lo que tiene. Características de la partitura sinfónica, pues las vamos a examinar ahora y echar un poco un vistazo para ver esos elementos. La dinámica, ¿qué es? La dinámica es algo muy particular de la orquesta sinfónica, que es la diferencia que hay entre los sonidos más suaves y los más fuertes. Es decir, que si yo tengo dos flautas tocando, va a sonar suave, pero si tengo los trombones y las trompetas tocando todos al mismo tiempo, va a sonar muy fuerte. Entonces, esa diferencia entre lo más suave y lo más fuerte se llama dinámica. Y una guitarra tiene poca dinámica. Si yo toco flojito en la guitarra o toco fuerte, la diferencia no va a ser enorme. En una flauta tampoco, ¿vale? En una trompeta sí. En una trompeta yo puedo tocar muy flojito o puedo tocar muy fuerte. Entonces, algunos instrumentos tienen más dinámica que otros. La voz humana tiene mucha dinámica, porque yo puedo igual cantar muy flojito que casi no se me oiga, hasta pegar gritos y se me va a oír, ¿no? Los vecinos me van a oír. Entonces, la dinámica es muy importante, y en la música sinfónica tenemos muchísima dinámica. Ahora lo percibiremos, que hay momentos que parece que no oímos nada y otros que de repente pega un estruendo. Para eso yo recomiendo que usemos cascos. Yo los tengo puestos por varios motivos, pero en este caso para oír más, con más fidelidad, sobre todo las partes suaves, ¿no?, que se pierden un poco. Tanto la partitura con la música, o sea, la partitura en vídeo, como otra pieza, otro vídeo que os voy a enseñar ahora, donde es una grabación de una orquesta, pero sin partitura. Ahí salen los músicos, pues ambas dos os las podéis descargar con el enlace que os mando en el correo, de los que estáis suscritos al boletín, ¿de acuerdo? Al boletín, que el boletín es gratuito y os llega siempre y cuando os suscribáis en el formulario que encontréis en esta página, la escuela de música.net, ¿vale? Entonces os descargáis esos dos vídeos y también 3 partituras, que serían las 3 primeras páginas de la sinfonía. Todas no. Voy a buscar, porque lo hay, un PDF que tenga la partitura entera también, para que os la descarguéis, porque esas son cosas que son fáciles de encontrar, porque ya no tienen, ya ha vencido lo de los derechos de autor, y por lo tanto es muy fácil encontrar una partitura sinfónica entera en PDF. Suelen ser grandes, claro. Bien, pues entonces vamos a nuestra partitura sinfónica, que sería aquí. Esto sería la primera página, ¿de acuerdo? Y vamos a examinarla con un poco de cuidado. A ver, esta no es la primera página, ¿o sí? Sí que lo es. Vale, voy a hacerla un poco más grande para que se vea mejor, gracias a la magia de OBS. Vale, aquí tenemos esa, sería la primera página de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Entonces, como vemos, pues es un gran sistema, un gran conjunto de pentagramas, y cada pentagrama supone un instrumento. Vamos a examinarlos un poco más de cerca y vamos a ver lo que pone. Luego más grande, por ejemplo, arriba pone flauti. Esto viene en italiano. Flauti, el italiano en italiano el plural acaba en i, ¿de acuerdo? Todo lo que sea i en italiano es
plural. Flauti quiere decir flautas. Por lo tanto, ya sabemos que tenemos dos flautas. Vale, entonces tenemos un solo pentagrama para las flautas, pero es posible que más adelante en el mismo pentagrama me aparezcan dos notas diferentes y por lo tanto cada flauta, si son dos flautas, hará una de las dos notas. La flauta primera hará la aguda y la flauta segunda hará la más grave. Oboi. Oboi serían oboes, ¿de acuerdo? Clarinetti. Clarinetes en B, en si, que realmente es en si bemol, ¿de acuerdo? Luego tenemos fagotti, fagot, que también, entonces, esto sería lo que llamamos los vientos de madera, la madera. Si tenemos duda, obviamente nos iremos de nuevo a Wikipedia o a donde sea y le preguntamos para que nos enseñe alguna foto de lo que es cada uno de estos instrumentos. ¿De acuerdo? No vamos a hacerlo de forma exhaustiva, pero no sabemos lo que son los fagot. Vale, pues pongo fagot. Vale, y me sale esto y le doy a imágenes y me dice, y como al parecer pues es una especie de tubo largo, ¿de acuerdo? Vemos un señor tocando un fagot y tiene como una embocadura larga y fina. Vale, si queremos saber qué son los clarinetes, pues bueno, clarinete la gente lo conoce más. Clarinete, pues lo mismo. Vemos qué aspecto tiene un clarinete. Vamos a ver el oboe, porque el oboe es un poco más peculiar. El oboe, como veis, tiene un cierto parecido con el clarinete, pero es como más fino y sobre todo la embocadura es finita. Es un instrumento de doble caña y el clarinete es un instrumento de caña simple. Bien, pues tenemos ahí algunos ejemplos. No vamos a hacer esto de forma exhaustiva, simplemente para que veamos que podemos ir buscando los instrumentos caso de que no sepamos de qué va, ¿no? Tenemos flautas, oboes, clarinetes, fagotes, fagots, ¿de acuerdo? Vamos a seguir mirando más instrumentos. Entonces ya tenemos 4 pentagramas con 4 instrumentos de una familia, de la familia de la madera. ¿Vale? Se llaman viento madera, porque en general están hechos de madera o madera y metal. Sin embargo, las flautas hoy en día son de metal, pero antiguamente eran de madera. Luego tenemos corni, trombe, timpani. Corni es el corno inglés, se parece a un corno de casa, también conocido como trompa, ¿vale? Tromba, trombe es el plural de tromba, que es trompeta en italiano, ¿vale? Entonces tenemos los cornos o trompas, las trompetas, que son los instrumentos de viento metal que tenemos. Como vemos, no hay trombones, por ejemplo, ni tubas y otros instrumentos de viento, porque en este caso no venían a cuento y el compositor no los ha puesto. Timpani, esto es un instrumento de percusión, ¿de acuerdo? Son unos grandes tambores que se pueden afinar y que realzan el sonido percusivo en momentos más fuertes. Y ya finalmente nos vamos a la cuerda, ¿de acuerdo? La cuerda, aquí tenemos, a ver si consigo que se vea mejor. La cuerda. Aquí la tenemos. Entonces, la cuerda es una parte muy importante de la orquesta sinfónica, prácticamente es la base de una orquesta sinfónica. Los demás están un poco más bien acompañando. Tenemos violín 1, violines primeros, violines segundos, es el mismo instrumento, pero tocan cosas diferentes, aunque en este caso vemos que es un unísono. Violín primero hace sol, 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 mi
y el violín segundo hace lo mismo, sol, 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 mi, ¿de acuerdo? Luego tenemos la viola. La viola es parecida al violín, pero es más grande. Es más grande y además vemos que tiene una particularidad que se escribe en clave de do. Esto es una clave de do, ¿de acuerdo? Y esto es una clave de sol. Los violines se escriben en clave de sol, los violas se escriben en clave de do, porque de esa forma, como es un instrumento grave, no necesito escribir muchas líneas adicionales en el sitio donde sea necesario si es utilizar la clave de sol. Bien, hay 7 claves diferentes, por cierto, de las cuales aquí estamos usando 3, la de sol, la de do y la clave de fa para violonchelo, que es un instrumento grave, y el basso, que es contrabajo. Instrumentos de cuerda también, de cuerda frotada, todos estos 4 instrumentos, violín, viola, violonchelo, contrabajo, son instrumentos de cuerda que se tocan con un arco. Y vemos también que el violonchelo hace sol, 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 mi, y el contrabajo hace sol, sol. O sea, todo el mundo hace lo mismo. Sol, 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 mi. Es lo que se llama un unísono. ¿De acuerdo? Bien, pues este sería nuestro primer compás. Mientras tanto, ¿qué hacen el viento madera? Están callados, no dicen nada. Están aquí calladitos. Lo que dicen algo son los clarinetes. También hacen... ahí se pone la, mi, pero es que son instrumentos transpositores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijémonos bien que la flauta, vemos que la armadura está en mi bemol, tiene 3 bemoles, y sin embargo la armadura del clarinete tiene un solo bemol. Están tocando en diferentes tonalidades porque el clarinete es transpositor. Esto ya lo habíamos hablado anteriormente. El fagot se escribe en clave de fa y vemos que tiene 3 bemoles porque no son transpositores. ¿De acuerdo? Luego tenemos trompas, trompetas y trompetas van en clave de sol, no llevan ningún bemol porque también son transpositores. Entonces vemos aquí la importancia. Los tambores, los timpani, se escriben en clave de fa, es un instrumento grave, pero no se les pone ningún tipo de... Nunca suelen llevar armadura. Así que vemos que es bastante complejo armar toda una orquesta, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta sus diferentes tesituras, sus diferentes claves, si son transpositores, si no lo son, etcétera. Bien, pues ahí lo tenemos. Esto sería una primera aproximación a una orquesta sinfónica. Y luego aquí me indica la velocidad. Allegro con brío, o sea, es un movimiento rápido con brío, con energía, e incluso me indica lo que dura la blanca, 108, porque el compás es un 2x4, compás rápido, compás animado. De acuerdo, pues ahí tenemos eso y ya podemos dedicarnos a volver a la partitura. La partitura en vídeo. Ahí la tenemos, ¿vale? Tal y como la acabo de escribir. Entonces podríamos escuchar esta primera parte y con mucha paciencia identificar compás a compás qué es lo que está haciendo cada instrumento. Vamos a ver solo esta página nada más. Bien, pues hasta ahí ya podemos detectar 2 elementos, ¿de acuerdo? Primero, una introducción donde hace
ritmo particular, ese motivo melódico que está hecho al unísono, para pa, y luego hay como una respuesta de la cuerda. Hasta aquí el motivo principal, ¿de acuerdo? Y si miramos en la partitura atentamente, veremos perfectamente, a ver si lo puedo mostrar. Vamos a hacer aquí un poco de limpieza. Y eso que no estamos viendo más que los primeros compases, ¿de acuerdo? A ver aquí. Vamos a hacer esto más pequeño. Ahí lo tenemos. Entonces, un poquito más grande. Hemos visto que esa primera parte se correspondía ese motivo melódico para papá, son esos primeros compases de la pieza, ¿de acuerdo? Y luego veremos que hay, por ejemplo, los fagots hacen unas notas largas, no son melódicas, sin embargo, aquí la cuerda responde ya haciendo una especie como de variación de lo que se ha oído. Para papá, se va moviendo más, ¿de acuerdo? Vamos a escucharlo para ver ese contraste que hay entre ambas partes. La que expresa ese primer elemento melódico rítmico del principio y luego una respuesta muy diferente y que está a cargo de las cuerdas. A ver si la puedo enseñar. Es esta. ¿O no? Ahora, ya la tenemos. Escuchamos de nuevo. Vale, esos son los primeros compases y ahora escucharemos esa parte de las cuerdas que aquí está escrita en la parte de abajo y esos fagots que están haciendo esa línea continua en la parte de arriba. Etcétera. Y así podemos seguir durante horas y horas estudiando la partitura. Es un tema, como digo yo, muy fascinante porque nos permite analizar muy a fondo piezas de una gran complejidad. Si buscamos, por ejemplo, óperas, ¿no? También, pues encima tenemos todo el coro, ¿no? Aunque el coro en general se escribe en 4 pentagramas, ¿no? Porque hay 4 voces: soprano, mezzo soprano, tenores y barítonos. Lo que pasa es que hay las partituras de los solistas, o sea que ya se pone la cosa más complicada. Esta partitura es relativamente pequeña, ¿vale? Aunque parezca ahí mucha cosa, mucho pentagrama, pero hay, imagínate, si hay 100 músicos o 200 músicos, el tamaño que tiene la partitura puede ser algo, y analizarla y sobre todo escribirla debe ser algo fantástico. Vamos a ver ahora todo esto lo mismo, pero desde otro punto de vista, que sería viendo a los músicos tocar. Ya que nos hemos ido acostumbrando un poco con la pieza, pues nos vamos a ir a otro vídeo y aquí en este caso vamos a ver una grabación de la pieza tocada por una orquesta. Como vemos, no es una orquesta muy grande, están en una iglesia, entonces es un número limitado de músicos porque
hay orquestas que tocan esta misma pieza, pero a lo mejor en una gran sala sinfónica, y vemos que en vez de haber como aquí habrá que 30 músicos, pues a lo mejor hay 150. Pero es porque se duplican, ponen más violines, más violas, más violonchelos, más fagots, más clarinetes. ¿Vale? Vamos a ver un poco. Voy a quitar aquí un poquito de volumen porque esto suena más fuerte. Y escuchamos y miramos lo que están haciendo estos músicos. Por supuesto, el director. Entonces, si hemos tenido la paciencia y el tiempo de estudiarnos la partitura, entenderemos mucho mejor lo que está pasando cuando estemos viendo esta grabación. Vamos a ir a volver a verla y vamos a ir repasando un poco la instrumentación y algunos detalles interesantes que podemos ir viendo en la orquesta, ya que hemos examinado la partitura y hemos visto cuál era la sección de viento mental, cuál es la sección de viento madera, las cuerdas, fagots, trompas, trompetas, etc. Así que volvemos al principio, pero ahora vamos a ir deteniéndonos, cosa que recomiendo mucho que nos detengamos en estas grabaciones para ir observando y de paso, si es posible, si tenemos la partitura completa, que de hecho también la vais a poder descargar, la partitura completa de la pieza, si estáis con ganas y con tiempo, pero de verdad que se aprende mucho. Vamos ahí, entonces empezamos. La parte que habíamos dicho antes, que era la exposición del tema principal, y ahora oiremos esa segunda parte donde hace una intervención las cuerdas, pero de una forma mucho más suave. Fijaros como aquí ha entrado la cuerda, toda la orquesta tutti, lo que se llama tutti, es decir, todos los instrumentos juntos, y por eso suena mucho más fuerte. Fijaros qué diferencia lo que hablamos de la dinámica, ¿no? Ta, 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 y luego suave. Ta, 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 ta. Hay mucha diferencia de una frase para otra, y es el compositor lo que hace es sacarle partido a toda esa posibilidad, a esas posibilidades dinámicas de la orquesta para darle más dramatismo, porque de alguna forma es una composición dramática, ¿no? con mucha tensión, con mucha fuerza. Aquí podemos observar
la sección de cuerda. Vemos que tenemos violines que están delante, luego los violonchelos, violines y violas. Violonchelos también están ahí delante, son ese instrumento que se apoya sobre el hombro. Y luego veremos otro, y luego detrás estarán seguramente las violas, que son instrumentos de cuerda un poco más graves, ¿de acuerdo? Siempre se van poniendo los instrumentos un poco atendiendo a su potencia sonora o a lo agudos o graves que sean. Aquí el realizador, pues como sabía que las trompetas iban a intervenir, pues entonces ha puesto la cámara de las trompetas para que se les oyera tocar esas notas que están haciendo ahora, ¿de acuerdo? Estas son las trompetas, tromba, lo que veíamos como trombe, que es el plural de tromba en italiano. Y aquí tenemos los cornos, ¿de acuerdo? Cornos, o en general se llaman cornos, mejor que trompa. Eso lo he leído no sé dónde. Entonces parece que es preferible utilizar la palabra de corno, creo que es corno inglés, o corno francés, no lo sé muy bien. Antiguamente eran instrumentos de caza, es lo que se utilizaba para ir a llamar a los perros cuando iban a cazar zorros y todo eso en Inglaterra y todo eso. Ahora se convirtió en instrumentos sinfónicos. El corno, que pertenecen a la familia del viento metal. Y aquí vemos un violín y detrás una viola. Como veis hay un tamaño, hay una diferencia de tamaño bastante, no es muy grande, pero se nota, ¿no? A veces es difícil reconocerlos, depende del ángulo, pero a mí me da la impresión de que lo de delante es un violín y lo de atrás es una viola. Y aquí tenemos el fagot, este señor de la derecha, tocando un fagot, que es el instrumento que parece es como un tubo, y luego tenemos un clarinete, ¿de acuerdo? Bueno, hay dos clarinetes. A no confundir con el oboe, que veremos ahora. La flauta, que es de metal, aunque pertenece al viento madera, porque antiguamente eran instrumentos de madera. Ahí tenemos ese conjunto de viento-madera, podemos ver los fagots, podemos ver los clarinetes y delante, al lado de la flautista, tenemos un oboísta. Como veis, el clarinete que está detrás, a su derecha, es un instrumento muy parecido, pero vemos que el oboe es más finito y sobre todo la embocadura es muy diferente. Veremos si en otro plano se ve. Aquí repite de nuevo el tema principal, ese ti 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 tan característico de esta sinfonía. Ahí tenemos los timbales, que se llamaban timpani
en la partitura, y entonces este señor los puede afinar, se pueden afinar. Son instrumentos que suenan muy fuerte y se utilizan para realzar el sonido, para darle un aspecto mucho más percusivo en determinadas partes de la composición. Aquí tenemos los oboes, un instrumento muy peculiar, muy interesante, muy difícil de tocar. Como veis, la embocadura es muy finita, son instrumentos que tienen doble caña. Aquí los contrabajos, como veis, son muy grandes y en general el músico está de pie o sentado en una banqueta alta cuando los toca. Ya que vemos la sección de vientos, podemos ver la flauta, a su lado el oboe, un poco más allá la trompa, y detrás tenemos los fagots y tenemos los clarinetes a la izquierda, los fagots a la derecha. Mi recomendación entonces es que trabajemos sobre este material que os mando, tanto la partitura, la videopartitura de la sinfonía, con tiempo, claro, esto nos llevará mucho tiempo hasta que la vayamos entendiendo, si es que nos interesa. También que escuchemos la pieza tocada en esta versión o cualquier otra, para ir acostumbrándonos al sonido de cada instrumento. Tendríamos que ser capaces de reconocer un fagot de un clarinete, de un oboe, etcétera. Si tenemos dudas, lo que podemos hacer es buscar en YouTube, por ejemplo, concierto para fagot o concierto para clarinete o concierto para... Entonces aparecerá como solista ese instrumento y podemos escucharle cómo suena, ¿no? Que mucha gente pues no tiene costumbre. Así que, bueno, la verdad es que es muy interesante, muy fascinante todo esto. Recomendaciones, ¿no? Escuchar la pieza mientras seguimos la partitura compás a compás. Si nos hace falta semanas para estudiarla entera, pues ¿por qué no? Si tenemos ese interés, si podemos trabajar una página nada más o un par de páginas, ¿no? Y viendo a ver dónde entra cada instrumento, qué es lo que hace cada instrumento, e intentar con los cascos puestos reconocer su sonido, ¿no? Y luego escucharemos la pieza en vídeo y trataremos de identificar, siempre y cuando se vea en el vídeo, qué instrumento está tocando cada cosa. En algunos casos se verá claramente, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor esa parte donde salían las trompetas, pues identificar en la partitura dónde están esas notas que toca la trompeta. En todo caso es muy fascinante, todo eso a mí me encanta, ¿no? Y la verdad es que la partitura en vídeo
permite hacer un gran trabajo en ese sentido, sobre todo para la gente que está interesada en la música sinfónica. Por si nos interesan los cuartetos, también, porque también hay cuartetos que son solo 2 violines, viola, violonchelo, o pueden tener contrabajo, etcétera, y podemos trabajar con ese tipo de partituras, ¿no? También a lo mejor una partitura para piano y flauta o para piano y clarinete, ¿por qué no? Para guitarra y violín, de eso también encontraremos. De lo que encontremos vamos a intentar sacarle partido. Así que una temática muy interesante y muy recomendable. Por cierto que hace poco me contactó José Francisco Sánchez, que es director de una orquesta sinfónica de aquí de Torrevieja, y me pidió que le hiciera una entrevista porque están promocionando unos eventos, así que hicimos una entrevista que saldrá publicada esta semana. Estoy muy orgulloso de haber podido entrevistar ya por segunda vez, porque ya le entrevisté una vez a raíz de un concierto que hice hace un tiempo, y ahora pues le volví a entrevistar y hemos estado charlando. Ha sido una entrevista muy bonita que os recomiendo que veáis, y la publicaré en esta semana entrante. Pues muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a todos, gracias a los que estáis suscritos a la membresía. Recordad que todo este material gratuito os llega gracias a la escuelademusica.net. Aquí tenéis en esta la escuelademusica.net/membresía toda la información sobre la membresía, que son un acceso a 500, mucho más de 500 vídeos de aprendizaje musical por solo 10 euros al mes, y gracias a los cuales yo puedo mantener en funcionamiento esta iniciativa cultural y musical. Pues besos, abrazos y achuchones varios para todas y para todos. Que seáis muy felices. Hasta pronto.